ante tu ordenador y no te puedes sentar todavía. Bueno, tenemos aquí a Juan Carlos Gil González, al que agradecemos su participación en nuestras jornadas. Bueno, el título de su conferencia, Sánchez Mejía, del ruedo a la palabra. Juan Carlos Gil es profesor y director de la Cátedra Ignacio Sánchez Mejía de Comunicación y Tauromaquia en la Universidad de Sevilla. Entre los libros destacados de Juan Carlos, además de muchísimas investigaciones sobre temas de comunicación, están, por la relación que nos trae hoy, libros como La influencia de las fiestas de toros en la historia cultural de España, El periodismo taurino de Antonio Díaz Cañabate, Crónicas y artículos, o el libro Ignacio Sánchez Mejías sobre tauromaquia, obra periodística, conferencias y entrevistas, con el estudio e introducción de Juan Carlos Gil, donde él nos desvelaba pues, bueno, muchas de esas crónicas que yo he mencionado a modo de presentación, la selección de entrevistas también, las conferencias, ¿no? que dio en Columbia, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y bueno, algunas cosas curiosas con lo que nos reveló un perfil del personaje bastante interesante. Les dejo ahora con Juan Carlos que nos va a desvelar esa otra parte de nuestro polifacético personaje. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Se escuchan? Sí. Perfecto. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a Eva Díaz Pérez que haya querido contar con mi presencia en esta jornada tan interesantísima, puesto que en la sala seguramente hay personas tan versadas que podrían haberlo hecho tan bien como yo, incluso mejor. Y luego también quiero agradecer al Ayuntamiento de Sevilla que nos haya puesto de perfil en estas jornadas y que las haya apoyado tan decididamente, puesto que la etiqueta de toros y tauromaquia y generación del 27 están tan estrechamente unidas que no verlas forma parte de la miopía ideológica. Bueno, yo voy a hablarles de Sánchez Mejía en su función de periodista, pero creo que es necesario resaltar algunos aspectos, aunque ya los ha dicho Eva, que Ignacio Sánchez Mejía es un hijo de un momento convulso de la historia de España. Nace, como todos sabéis, el 6 de junio de 1891, aquí en Sevilla, hijo de una familia acomodada, que tenía garantizado más o menos su sustento, puesto que el proyecto familiar era que fuera médico como su padre, y ya destaca la locura de Ignacio Sánchez Mejía de querer ser torero, de vincularse a Joselito y a la familia de los Gallos para entrenar en la Alameda, y en vez de seguir la tradición familiar decide engañar a la familia diciendo que está estudiando, que está matriculado en la facultad, y al final tiene que desvelar que realmente no ha hecho absolutamente nada. Y entonces lo importante de todo esto es que decide embarcarse para querer ser torero a la antigua, forjarse en la dureza de la fiesta de los toros. Se embarca como polizón, quiere llegar a México, lo detienen en Nueva York por distintas maniobras, al final llega a Morelia y allí empieza a trabajar en la ganadería, en una ganadería en Morelia, y empieza a forjarse ese afán de luchador nato por conseguir su objetivo, que era ser torero. Ser torero en una época en Sevilla que estaba comandada por Joselito y por Juan Belmonte. Empieza siendo banderillero, como antiguamente en el siglo XIX, y cuando llega a España se enrola en distintas cuadrillas. Es banderillero incluso de Juan Belmonte, y es banderillero durante 3 temporadas en la cuadrilla de Joselito el Gallo. Y finalmente, casi con 27 años, con casi 28 años, toma la alternativa en Barcelona el 26 de marzo de 1919, cuando en principio se hubiera querido solamente probar suerte o probar fortuna con el mundo de la tauromaquia, habría dado cumplimiento a su sueño, pero realmente él quería combatir en el ruedo taurino con las dos grandes figuras de la época, con Joselito y con Belmonte. De hecho, fueron los que le dieron la alternativa.
Esto tiene mucho que ver en esa faceta de un torero o luchador, un torero de fe, un torero puro, un torero arrojado, pero que además también no dejó ganarse la partida en ningún momento por las dos grandes figuras de la época. ¿De acuerdo? Bien. Nace, como decía, en ese momento convulso de la historia de España. En el año 98 perdemos nuestro último reducto colonial que se había forjado en el siglo XVI, y esa generación del 98 marca un poco intelectualmente esta crítica feroz a las corridas de toros, entendiendo el regeneracionismo que la tauromaquia nos aleja de Europa. De hecho, creo que dijo Lorca que fue esa crítica taurina que hicieron los poetas del 98 se debía a una influencia, una mala educación debido a la influencia francesa, pero que rápidamente se corrigió porque Juan Belmonte, así como Sánchez Mejía en el 27 fue el catalizador de los intelectuales, Juan Belmonte ya hizo esa primera atracción de los intelectuales por la generación del 14, una generación universitaria mucho más leída, mucho más viajada que la del 98, y empezó esa pequeña imbricación entre la intelectualidad y la tauromaquia en la figura de Juan Belmonte. Así que hay que decir que ya estaba sembrado, ya había cierto pozo entre la relación entre la tauromaquia y la intelectualidad. ¿De acuerdo? No obstante, como yo les decía, Ignacio Sánchez Mejía se va a iniciar como crítico taurino en el año 25, pero hemos de resaltar una cuestión fundamental. En el año 25, Ignacio Sánchez Mejías es nombrado presidente de la Asociación de Matadores de Toros y Novillos, y hay un conflicto larvado entre esta asociación y la Asociación de Propietarios y Empresarios de Plazas de Toros. El problema era el siguiente: la Asociación de Propietarios y Empresarios de Plazas de Toros querían que hubiera un único contrato, que era el que ellos proponían para contratar a los toreros, un contrato taurino modelo, un contrato típico. Además de eso, querían que los toreros, en función de su categoría, tuvieran unos sueldos límites. Los toreros de primera figura que no ganaran más de 7.000 pesetas. Y luego la asociación presionaba para que todos los empresarios, fueran o no fueran de la asociación, se rigieran por estas normas. De tal manera que a los propios de la asociación les multarían si se saltaban estas normas, y a los que no eran de la asociación les intentarían boicotear, intentando que los toreros no fueran, presionando para que los toreros solamente torearan en las plazas de la Asociación de Propietarios y Empresarios Taurinos. Pues bien, Sánchez Mejías decide dar la batalla, como era normal en él, y decide que eso no puede ser, que los toreros tienen que cobrar lo que se hagan acreedores en la plaza, que los toreros no pueden tener un contrato típico y que tiene que haber libertad de contratación entre toreros y empresarios y libertad para poder pactar los emolumentos de cada uno de ellos. Así que en este conflicto Sánchez Mejías sale mal parado, puesto que uno de los miembros más activos de la asociación es José Salgueiro, a la postre empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, que decidió dejarlo fuera en el año 25 de los carteles. Pues bien, en este conflicto Sánchez Mejías tiene una reunión en Sevilla con la asociación y estaba todo el mundo pendiente a ver si se desencallaba la disputa, y según cuenta el propio Sánchez Mejía, la asociación le ofrece a él la libertad de contratación, que era lo que estaba pidiendo, y mantenerla para el resto. Él considera que eso es un chantaje y lo denuncia públicamente en la prensa. De tal manera que al final hay un gran revuelo en la prensa en torno a este problema, y hay un sector de la prensa que decide apoyar a Sánchez Mejía, y con ello también a la Asociación de Matadores de Toros y Novillos, y otro sector de la prensa, evidentemente un sector de la prensa que está, entre comillas, digamos, haciendo propaganda a favor, por tanto, de la
Asociación de Empresarios y Propietarios de Plazas de Toros. Con este caldo de cultivo, Ignacio Sánchez Mejía se inicia como cronista, primero de viajes, haciendo 4 crónicas que se publican en el diario La Unión en enero de 1925, los días 13, 14, 15 y 16 de enero, sobre un concurso de galgos que se está celebrando en Jerez. En este primer contacto con la letra impresa en los periódicos, Ignacio Sánchez Mejía hace una descripción muy somera de lo que está viendo. Sin embargo, en la última crónica ya hay un intento de demostrar que por su cabeza pasan muchísimas cosas, y hace una comparación de la presentación del Duque de Alba en el Congreso de los Diputados. Cuenta en la última crónica de la Gran Copa de la Ina, el Duque de Alba, dice Sánchez Mejías, que dio una conferencia en el Congreso de los Diputados para explicar de quién era la propiedad de unas determinadas obras de arte. Y hubo un gran murmullo en el Congreso de los Diputados porque el Duque de Alba no dio una conferencia, sino que leyó un texto. Un texto, dice Sánchez Mejía, muy documentado, muy bien estructurado, pero leído a fin de cuentas. Y eso supuso una especie como de murmullo entre los miembros, entre los diputados del Congreso. Eso mismo le sirvió de excusa para criticarle a la infanta Beatriz de Orleans, que hubiera aparecido en el cortijo donde se celebraba la Gran Copa de la Ina, la cacería, que se hubiera presentado vestida de amazona y no de corto, como era de esperar. Entonces, los caballeros, los participantes de ese campeonato se habían vestido de corto para recibir a Beatriz de Orleans y se habían quedado defraudados y había comenzado ese murmullo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya Ignacio Sánchez Mejía, antes de escribir su primera gran crónica, ya ha avanzado que tiene ciertas inquietudes y que va a ser una constante en sus crónicas la equiparación, los ejemplos, con un carácter totalmente didáctico. Bueno, esto ya se ha dicho, por eso me lo he saltado un poco, ¿vale? Quiero también resaltar otro aspecto clave. Él hace todas estas, hasta el año 29 que escribe en el Heraldo de Madrid, hace todas sus publicaciones en el periódico La Unión, que es un periódico conservador que se fundó en Sevilla el 25 de mayo de 1918 y que se mantuvo hasta diciembre del 39, y que su fundador era don Pedro Palacios Labraña, presidente de la Unión Comercial, además de teniente de alcalde de Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué quiero decir con esto? Que siendo un periódico conservador se puso del lado de Ignacio Sánchez Mejías, cuando evidentemente la Asociación de Propietarios y Empresarios de la Plaza de Toros de Sevilla pujó para que este periódico también estuviera fuera de la corriente del Liberal y del semanario Sera y Oro. ¿De acuerdo? Así que es importante hacer referencia al sitio, al lugar donde publicaba sus crónicas Ignacio Sánchez Mejía. Bueno, estas son las fechas, 13, 14, 15 y 16, y hay que destacar en Ignacio que la crónica que publica en La Unión, que se titula La Hora de Belmonte y de Gallito, esa crónica aparece en el archivo de la familia que puso a disposición de quien les habla, Antonio Fernández. Aparece manuscrita. En esta obra, esta primera crónica, 16 de abril de 1925, ya aquí sí vemos un gran rasgo de la modernidad de Ignacio Sánchez Mejías. Porque en esta crónica, que es una recreación de una Verónica de Juan Belmonte en Las Utreras, finca propiedad de los Gallardo, escribe a la manera de Gregorio Corrochano. Y esto no es un dato baladí. Gregorio Corrochano había sido el gran transformador de la crónica taurina. Había dejado de escribir revistas de toros, que era lo típico de finales del siglo XIX y del siglo XX, y empieza a escribir crónicas impresionistas. ¿Qué es esto de las crónicas impresionistas?
Pues son crónicas en las que solamente se da la sensación de la cosa, el hecho que percibe el propio cronista. Por tanto, la subjetividad es un dato fundamental en este tipo de crónicas. Es un dato, o sea, la crónica se observa a partir de los ojos, por tanto, a partir de la subjetividad del propio narrador, que crea incluso hasta una figura específica para narrar la crónica. Unas veces puede ser un personaje de ficción, otras veces puede ser un narrador omnisciente. Por tanto, ya hay un entramado literario detrás de estas crónicas impresionistas que dejan una pincelada de lo ocurrido, aquel acontecimiento, aquel hecho que impacta en la mente del narrador, en la mente del cronista, y a partir de ese hecho se estructura la crónica. Y eso precisamente es lo que hace Ignacio Sánchez Mejía en esta crónica titulada La hora de Belmonte y de Gallito. Lo hace así precisamente porque en el primer párrafo de la crónica, si tuviéramos tiempo podríamos haberla leído, ya aparece lo que yo denomino la afiliación estética del autor con Corrochano y Zuloaga, pasa de la revista de toros a la crónica impresionista, e incluso fue muy comentada esta crónica hasta tal punto que Galerín empezó a difundir que se la había escrito Corrochano. Es decir, el mayor ataque que podía haber recibido había que tomarlo como un piropo, porque precisamente era lo que quería el propio Ignacio Sánchez Mejía, hacer una crónica taurina diferente a las crónicas que se estaban haciendo en las publicaciones taurinas, que eran las crónicas, que más que crónicas eran revistas. Luego aparece lo que son los datos esenciales de la crónica, que se habían lidiado 18 becerras, que había habido más de 1000 personas invitadas, y finalmente en el último apartado, ya en los párrafos de ambiente, vean ustedes, ya se vislumbran esos perfiles de la crónica impresionistas: Guadacortes, sueños de un artista, princesas encantadas que por obra de magia partieron de aquí a Amazonas en briosos caballos, y finalmente el ensueño y la leyenda aparecen al final del texto, cuando el color plateado del parque que rodea el hotel es el reflejo de la luna, y él dice que esa es la hora de Joselito, y así equipara a los dos grandes toreros de la edad de oro de la tauromaquia, a José y a Juan. Ese color plateado de la luna es el reflejo silencioso de José que está en el cielo. Pues bien, esta es la polémica de la que ya he hecho referencia, y antes de llegar al 29, en el año 25 esta polémica se recrudece porque Ignacio Sánchez Mejía no había sido contratado en la Feria Taurina de Sevilla, en la Feria de Sevilla, y en el toro del 21, creo que fue el 21 de abril de ese año, estaba anunciado Martín Agüero, lo había pactado, y se arrojó al ruedo vestido de traje de chaqueta, con su sombrero, y bueno, pues con acuerdo con el matador Martín Agüero, participaron en un maravilloso y espectacular tercio de banderillas. Evidentemente, los críticos que estaban de parte de la empresa criticaron duramente esa provocación de Ignacio Sánchez Mejías, y los neutrales, podríamos decir, aplaudieron el gesto de Ignacio Sánchez Mejía. De tal manera que esta fue una manera de Ignacio Sánchez Mejía de demostrar a José Salgueiro, empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, que había hecho unas declaraciones diciendo que no iba a pisar el albero de Sevilla mientras él fuera empresario. Era una manera de devolverle la moneda diciéndole: yo piso el albero de Sevilla cuando lo considero oportuno, porque aquí los que mandan son los matadores de toros y no solamente los empresarios. A partir de ahí, evidentemente, se fragua esa polémica, y él empieza a escribir las crónicas en La Unión. La primera de Jerez es la primera crónica que se publica en La Unión, y bueno, él en estas crónicas siempre tiene una misma estructura. Tiene una pequeña introducción, que es un tema que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en la corrida de toros, bien sea un tema histórico, bien sea un tema taurino. Luego tiene una parte central, que son los datos de la reseña, lo que han hecho sus compañeros y lo que ha hecho él. Y lo curioso de todo esto es que en todas las crónicas jamás él aparece
puesto, jamás se hace una crítica excesiva hacia su persona. Siempre destaca los méritos de los compañeros antes que los suyos. Incluso en la corrida de toros de Jerez, que será la que provoque la polémica con Don Criterio y con Galerín, que ha cortado 4 orejas y un rabo en la feria de Jerez. Ahí incluso, ni siquiera en ese momento, con 4 orejas y un rabo cortadas en la feria de Jerez a una corrida de miuras, ni siquiera en ese momento él se puso bien. Por tanto, como su crónica se publicaba a continuación de la crónica del propio cronista de la Unión, por tanto, él prefería que sus méritos los criticara, los enjuiciara el verdadero cronista de la Unión, y él lo que hacía era explicar lo que había pasado en el ruedo por su cercanía con los acontecimientos y sobre todo dando especial relevancia a lo que habían hecho los toros, principalmente los toros y los compañeros. Y en esta crónica de la que les hablo, de la feria de Jerez, que había cortado él 2 orejas, 4 orejas y un rabo, Don Criterio le había puesto mal, realmente mal. Y entonces hay y Galerín también. Y entonces hay una contracrónica, escrita esta sí por Ignacio Sánchez Mejía, atacando a la postura de Galerín, explicándole que realmente él cobraba a tanto la línea, es decir, él era un publicista de Sevilla que andaba pidiendo subvenciones tanto a la Asociación de Ganaderos como a la Asociación de Empresarios para escribir en función de los criterios de quien le pagaba. Y decía Sánchez Mejía que eso no podía ser y que realmente en esa batalla periodística sí que iba a encontrarle siempre. Esas fueron las crónicas, de forma resumida, de Ignacio Sánchez Mejía. Y me interesa finalmente explicarles el conflicto que tuvo Sánchez Mejías ya en el año 29, retirado de los toros, que quizás sea lo más novedoso y lo menos estudiado de la obra periodística de Ignacio Sánchez Mejías, y es la defensa de la libertad de expresión durante la dictadura de Primo de Rivera. Todo esto viene a cuento de un artículo de opinión que publica José María Salaverría en la ABC, y titulado El turno de los alemanes, hablando José María Salaverría de la llegada de los alemanes, del descubrimiento de los alemanes del turismo en España. Y acaba diciendo José María Salaverría que tendríamos que suprimir las corridas de toros para no enseñar lo más degradado y lo más monstruoso de la cultura española, para que los alemanes pudieran disfrutar de España sin ese rasgo arcaico, decimonónico y monstruoso que suponen las corridas de toros. Evidentemente, ese mensaje no pudo pasarlo por alto Ignacio Sánchez Mejías, y en el Heraldo de Madrid escribió una decidida defensa de la fiesta de los toros. Una decidida defensa que avanza los argumentos que luego utilizará en la conferencia de Nueva York. Una decidida defensa en la que empieza hablando de que los toreros se juegan lisa y llanamente la vida para crear un arte efímero. Una defensa en la que dice que son precisamente los intelectuales extranjeros los que han ponderado más que ningunos otros la importancia de las corridas de toros, y una defensa de las corridas de toros en la que dice que cómo es posible comparar el turismo alemán con las corridas de toros después del carácter imperialista que ha dominado siempre la política germana. Dicho esto en el artículo de Ignacio Sánchez Mejía, pues le ocurrió lo que todo el mundo esperaba, o lo que él no esperaba, que esa defensa
fue censurada. Ese artículo sufrió la censura del régimen de Primo de Rivera. Y evidentemente, a partir de ahí, pues Ignacio Sánchez Mejías escribió un artículo sobre la censura. Y lógicamente no es que defendiera de viva voz la libertad de expresión, pero dijo que él como patriota se sentía herido porque no entendía que hubiera hecho nada malo, sino defender el ser de España, y que el ser de España va tremendamente unido a la historia de la tauromaquia, y que por tanto una defensa así de su patria, del ser de su patria, no podía ser censurado. A raíz de esta polémica, que fue una polémica una polémica que tuvo mucha trascendencia en la prensa, el filósofo y el escritor Unamuno le escribió una carta que la familia tiene manuscrita, o al menos en la época que yo escribí este libro me la pasó a Antonio, en la que Ignacio Sánchez, Miguel de Unamuno, le escribe hablando precisamente de que se congratula de que a una persona que tiene cosas interesantes que decir es a la persona a la que se le censura, mientras que a las personas que tienen cosas vagas que decir pasan totalmente desapercibidas. Esa es la gran diferencia que existe entre Salaverría e Ignacio Sánchez Mejía, y que, bueno, pues que se congratula de que haya dado en el acierto de su argumentación, que precisamente por eso ha sido censurado. ¿De acuerdo? Y las últimas publicaciones tienen que ver con esa, como decía, con esa defensa de las corridas de toros. De hecho, una defensa de las corridas de toros en la que precisamente, como dirá luego en la conferencia de Nueva York, habla de la crueldad, pero de una crueldad simbolizada, de una crueldad que es típica y que el pueblo español entiende porque ha sido generación tras generación educado en la visión de las corridas de toros. Y quizá donde falló en su argumentación Ignacio Sánchez Mejía fue en el tema de los caballos. Sánchez Mejía, junto con Gregorio Corrochano, fueron fieles defensores de que no hubiera peto en los toros de picar. De hecho, en su penúltimo artículo dice que si los picadores hicieran correctamente la suerte, no habría muerte de los caballos en la plaza. Cuenta en el artículo titulado de los penúltimos artículos, que el guardia de la porra y el director, director de Lidia, ahí cuenta precisamente Ignacio Sánchez Mejía que en la ganadería de Miura se han lidiado más de 40 reses en la plaza, se han lidiado más de 40 becerras en la plaza, y en ninguna ocasión el caballo de picar ha sido herido. Por tanto, hay que exigir pericia a los picadores para que hagan correctamente la suerte, con la idea de que los caballos de picar no sean heridos. Digo que quizás ahí fuera donde errara junto con Corrochano, porque bueno, posiblemente los picadores, por mucha pericia que hubieran tenido, quizá hoy seguirían forrándose los caballos, y ese espectáculo quizá hoy no sería aceptado casi ni siquiera por los propios aficionados. Y para finalizar, bueno, decir como conclusión que Sánchez Mejía considera que el cronista taurino debe tener un ideal literario. Para él, todas las digresiones novelescas, el trazo folletinesco, el tono dramático, está sustentado en sus bases éticas. Esas bases éticas están en contar con honestidad y justicia y rigor, la verdad periodística, que era narrar lo que había ocurrido en el ruedo, y luego su producción periodística debe entenderse como una necesidad de contarlo todo, desde los triunfos y las alegrías hasta el dolor y los quebrantos que él había padecido en la plaza de toros. Muchísimas gracias por la atención.